Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia e con tuoi artisti, contro America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in editoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono un italiano vero. Llegamos al 18. Bienvenidos a nuestro 18 18 dirían los italianos. Santi Gregory en la casita. Decimoctavo episodio. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez nuevamente a nuestra casita. Hoy empezamos es la primera vez, no, es la segunda vez que hacemos un tema italiano aquí en nuestro podcast, y seguramente en este preciso momento vamos a estar haciendo un show italiano en Bordes Café. Este programa, los episodios, pues decidimos desde el primero que se estrenen a las 7:30 de la noche, hora venezolana, los viernes. Entonces, en este momento estaremos arrancando en un sitio acá en San Cristóbal, justo ese mismo viernes, este capítulo. Entonces, un poco cuántico, ¿no? Esa idea, estamos cuántico, en dos sitios estamos a la haciendo, vez. Sí, Italia en dos sitios a la vez. Este tema, l'italiano vero, es un tema escrito e interpretado por Toto Cutugno, y fue para una edición de un Sanremo en 1983, pero tomó auge o fuerza cuando Italia gana el Mundial de Fútbol en el 2006. Claro, imagínate. Entonces como que se hace un gran evento y este tema vuelve a cantarse y se renueva y toma la fuerza que tiene, y es encantador. A mí me encanta este tema. Tiene como muy buena vibra. Nosotros tenemos una relación
bien concreta, fuerte, un enlace intenso con la música italiana, porque somos de formación lírica, o sea, nosotros hacemos ópera también, aquí en San Cristóbal, que para quienes no lo saben, es una provincia, es como parte de los Andes en Venezuela. Y es una provincia que está bastante lejos de Caracas, está cerquita de Colombia más bien. Sí. Y aquí se hace ópera, tenemos una tradición, bueno, una tradición joven, digamos, del canto lírico. Y hacemos ópera desde hace más de una década. Entonces, claro, como se sabe, la ópera tiene su mayor fuerza histórica en la cultura italiana. Aunque hay ópera en todos los idiomas, tanto de óperas italianas llevadas como óperas originales en inglés, óperas originales en ruso, en alemán, en portugués, en español. Pues Italia nos dejó esa escuela, la del bel canto, y por eso pues estamos ligados a la música italiana. Sí, sin querer queriendo, pues hemos armado un show italiano que se ha repetido ya varias veces, incluso nos llevó ¿cómo se llama? Club Ítalo-Venezolano Club Ítalo-Venezolano Táchira. de aquí el Táchira nos llevó como representantes a cantar a Maracay, a otro club ítalo, y era En la Casa Aragua. Sí, era como un show especial de la canción italiana, había Bueno, de todo. Ahí fue donde escuchamos este tema, Ahí que lo hicieron varias veces, en un muchas mismo show veces. varias veces, y veíamos la emoción que eso generaba en los italianos. Sí. Y nos contagiamos de eso, y después cuando la cantamos por primera vez entendimos esa fuerza maravillosa. Una canción muy sencilla, muy simple, Sí. pero en su sitio. Y lo que dice, o sea, bueno, relata lo que el italiano es, Sí, como o que lo lo que al define italiano un le poco, ¿no? gusta. Es muy, no sé, me encanta también. Creo que es eso latino que llevamos todos. Sí, definitivamente. Ok, ¿qué más tenemos, mi querida? Bueno, no, antes. Hoy vamos a hacer un programa de 2 canciones. Sí, estamos creo probando. creo que ese va a ser el formato. Vamos a ver. Siempre creemos, al principio arrancamos como con 6 canciones, 5, 6, sí. después lo llevamos a 4, a 5, después a 3. Y ahorita vamos a probar con 2. Estamos pues en la búsqueda. Probando los tiempos. Sería maravilloso que ustedes nos dejaran en el comentario qué formato, sobre todo en extensión y en número de canciones, les gusta más. Entonces, como ahorita viene la última de esta edición, pues a decir lo que debemos decir. Nosotros estamos en todas las redes sociales, no en todas. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y en YouTube. Facebook, acá. TikTok, Instagram, página web, tenemos página web. La página web, Santi Gregory, que nos las hizo la gente de Intel InDev. Por aquí vamos a dejar el logo. También estamos en precampaña. Si van a nuestra página web o acá en la descripción vamos a dejar el enlace para que vayan a la precampaña, vean las fotos bellísimas que nos hizo nuestra amiga Gabriela Bemón, y que vamos a usar como imagen del próximo disco de Santi Gregory, el segundo, Precioso Solar. El primero, por una mirada, ya está en todas las plataformas en streaming, lo pueden buscar desde hace más de 2 años, pero el segundo va a salir este año. Y estamos buscando apoyo. En principio el apoyo, simplemente déjenos su correo, por favor, y así se van a enterar cómo en las próximas semanas va a salir la campaña definitivamente. ¿Qué otra cosita? Me gusta decir que estas guitarras, mis guitarras las construye Marco Antonio Peña, un luthier venezolano que vive en Mérida, y bueno, lo recomiendo muchísimo. Y yo uso cuerdas Cifuentes, una marca de cuerdas ecuatoriana, súper recomendadísima. Ellas están a la venta por ahora Venezuela, Colombia y Ecuador, pero están en un crecimiento franco, y eso, no solamente para la guitarra, para todos los instrumentos de cuerda pulsada, 4, mandolina, tiple, charango, guitarrón, bajo, y así sucesivamente. ¿Algo más? A ver, pues yo creo que contarles cositas. Gregory llegó ayer de viaje, estaba en Caracas. El 10 de junio, creo, se va a estrenar una ópera nueva, no sé si les hemos comentado. Se llama Alice, es la primera vez que la van a hacer completa en el Teresa Carreño, en su sala especial. Sí, es un estreno definitivo, mundial, internacional, universal. Y bueno, Gregory es uno de los artistas que va a tener ese elenco. Tiene un personaje muy divertido. Si han visto Alicia en el País de las Maravillas o han leído esa historia, ese cuento, hay un personaje o 2 personajes que se llama Dim and Dum.
Sí, son como unos siameses o unos gemelos. gemelos. Depende cómo se presenten, sí, unos gemelos. Pero Gregory es como uno solo. Sí, pero en este caso el compositor, el maestro compositor venezolano Ángel Hernández Lovera, lo concibió como un cantante que interpreta a los dos. Entonces es un reto, una suerte de bipolaridad maravilloso que estoy asumiendo con los temores propios de todo reto grande, pero también con la responsabilidad y asumiendo eso. Claro, hay un equipo maravilloso detrás de esta producción que va a hacer que bueno, sea fluido el construir este montaje. Miguel Isa, el maestro coreógrafo, dramaturgo y actor caraqueño, bueno, yo creo que Miguel es caraqueño, está detrás del montaje escenográfico con un equipo maravilloso. La maestra Elisa Vega, la joven directora de orquesta venezolana, va a estar dirigiendo la parte musical. Y hay un gran equipo, no quiero equivocarme, después de repente les dejo los nombres de todos. Esta ópera se va a estrenar ahora en junio en Caracas. Es una producción de la compañía de ópera Teresa Carrera. Sí, seguramente cuando llegue el momento en uno de nuestros episodios dejaremos algunas imágenes de lo que fue la ópera o algún videíto, alguna cosa para que ustedes puedan ver y ser parte de este momento que cada vez que vamos a Caracas y Gregory hace ópera allá, pues nos traemos recuerdos bonitos, vivimos una experiencia diferente, son días intensos, siempre lo he acompañado. Santa se lleva su cámara y con su buen ojo y el conocimiento de la obra, porque eso es muy importante. Es muy importante. O sea, que el fotógrafo sepa qué va a pasar. Aquí el actor va a volar, aquí se va a lanzar, aquí va a ser el agudo, aquí esto. Totalmente. Y como ella sabe eso, lo ha ido aprendiendo en la medida de los ensayos, pues logra fotos maravillosas. Sí, aquí un pequeño tip que yo he aprendido con los cantantes, porque he fotografiado son cantantes, como los conozco, yo sé más o menos qué vocal le queda bien. Claro, la forma de la boca para tomarla y ya yo voy a los ensayos, me sé la obra, sé qué palabras van a decir, entonces trato de tener ya esas fotografías en mi cabeza. Eso es súper chévere para si alguna vez van a fotografiar a algún cantante, pues conózcalo, vayan a los ensayos y sepan qué palabra más o menos les ocasiona el gesto que quieren. Claro, porque así como tenemos gestos que nos podrían hacer ver bien con carácter y hasta galanes en los casos que se pueda, también nos pueden agarrar en un gesto terrible que bueno, podríamos terminar rechazando la foto. ¿Cantamos? Cantemos. Vamos a hacer nuevamente nostalgiando. Hoy 2 temas con armónica. Me encanta que María Santa toque la armónica. Si fuera por mí, bueno, que todas llevaran armónica. Nostalgiando es una canción que está en nuestro primer disco. La compuse un poco sacando la historia de unos amigos que ellos estaban ennoviados pero vivían lejos. Entonces cuando no estaban junticos, yo sentía que ellos estaban así como un poco achicopalados, estaban nostalgiando, ¿sí? Es como... Sí. Un verbo inventado. Sí, eso. Pero no era como una gran tristeza porque ellos sabían que la otra persona quería estar con ellos. Entonces, nostalgeo, pero en algún momento voy a ir a verla, voy a ir a verlo y estaremos juntos de nuevo y eso. Entonces, tiene su lado como brillante también. ¿Lista? Lista. Caracolas mágicas, en sus curvas se deshacen los quebrantos, en sus curvas se deshacen los quebrantos. Nostalgiando un frito otoñal con
nostalgiando en su honor. Y seguimos. Y seguimos. Para todas las mamitas, todas las madres, feliz día. Este domingo es su día. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi